que haciendo siempre lo mismo se va a obtener resultados diferentes. Entonces la pregunta es si con este nuevo estado de emergencia efectivamente se van a conseguir otros resultados distintos a los que ya hemos visto en situaciones anteriores. Vamos a darle la bienvenida ya a nuestros invitados. Estamos con el alcalde de San Juan de Lurigancho, el señor Jesús Maldonado. También nos encontramos con el ex viceministro de Justicia, el señor Leonardo Caparrós, y también le damos la bienvenida al general en retiro Danilo Guevara, ex jefe de la DINI. Gracias a los tres por estar aquí el día de hoy. Y yo quería empezar con usted, alcalde, porque usted ha estado acompañando el día de hoy al presidente José Gerí desde muy temprano. Y yo quería pedirle a usted una apreciación en lo personal, porque más allá de la imagen, de ver al presidente caminando, participando en estos operativos, y que muchos dicen que solamente es para la foto, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la sensación en lo personal que le ha dejado estar junto al presidente en estas actividades? ¿Usted siente, percibe que hay un verdadero compromiso, que tiene la intención de que efectivamente esto va a tener otros resultados? Sí, estamos frente a una nueva imagen presidencial con un estilo totalmente diferente de lo que teníamos anteriormente y con una enorme capacidad de comunicar con los gestos, con los horarios de trabajo, que le imprime a no solamente sus carteras, sino también a las instituciones esa dosis de compromiso. Algo que no sentíamos en las anteriores declaratorias de emergencia, en donde a duras penas podíamos conversar con algunos ministros y con, de verdad, muchas ínfulas de algunos ministros también para poder tener una comunicación. Hoy ha sido bastante fluido, hemos ingresado al penal Lurigancho, en donde el presidente de manera in situ ha revisado lo mal que se hace una requisa. Ojo con lo que estoy analizando, lo mal con lo que hace una requisa. Todo lo que se ha encontrado dentro de solo una celda, que en el pabellón 3, de acuerdo a la información que nosotros nos dieron, no son reclusos de alta peligrosidad. Entonces, ahí hay muchas cosas que modificar, muchos protocolos que cambiar. Se habla de una reforma del INPE, yo tengo una propuesta adicional a la reforma del INPE, pero eso tiene que verlo el presidente de manera in situ y sobre todo poner el dedo en la llaga, porque hay muchas cosas en las instituciones que se hacen de manera equivocada y a veces cuando nos llega un informe leemos lo bonito y lo delicioso que es todo lo que ha pasado, pero cuando estamos ahí es totalmente distinto. Yo creo que eso es bastante positivo. Bien, y hablemos justamente de estas medidas que se detallan en el decreto supremo, porque una de ellas es efectivamente todo lo que hemos estado viendo en el tema penitenciario. Y hay quienes dicen, señor Caparrós, que no se necesitaba declarar estado de emergencia para hacer todo lo que estamos viendo, o sea, intervenir a los penales, cortarles la luz, restringir las visitas, hacer operativos en los alrededores para sacar las antenas. Todo eso se podría haber hecho tranquilamente sin necesidad de declarar emergencia. Bueno, en realidad es cierto, ¿no? De hecho, las antenas, si son ilegales, hay que sacarlas. Digamos que no resisten mayor análisis, ¿no? En el tema de las visitas, el INPE en situaciones extraordinarias también puede hacer restricciones de visitas, se ha hecho en otros casos, inclusive puede haber traslados a diferentes penales justamente por 30 días, que es el plazo mínimo, ¿no? Lo de la luz, en tanto no afecte derechos humanos, también podría ser, ¿no? Ahora, ¿en qué caso sí podría afectar a derechos humanos? Digamos, dependiendo en temas de salud, por ejemplo, o en tema de trabajo, que es algo que preocupa, ¿no? O sea, muchos de los talleres que funcionan, por ejemplo, en Lurigancho, requieren energía eléctrica. Entonces, o sea, estamos diciendo que de repente por 30 días los internos van a recibir una visita al mes o una visita quincenal y no van a poder trabajar los que lo hacen en talleres que requieren energía eléctrica para hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que es una medida un poco efectista, sobre todo en el caso de penales, porque lo que puede provocar es un malestar interno, ¿no? O sea, y además el mensaje también es un poco negativo, ¿no? O sea, voy a prohibir que haya energía eléctrica, entiendo yo, en los tomacorrientes, para evitar que enchufen ¿qué? Los celulares. Los celulares que no deberían tener. No deberían estar ahí, ¿no? Ahora, esto podría eventualmente molestar a los internos a tal punto de que puedan haber algunas reyertas, eventualmente motines. Puede calentar el penal sin duda, sin duda. Yo espero que se haya medido esa consecuencia y que se están tomando acciones para evitarlo, ¿no? Pero una de las cosas más importantes para un interno es la visita y la está reduciendo de manera drástica, ¿no? A un solo día y a determinado, o sea, indicando que solamente para ciertos familiares de cierto grado de consanguinidad de afinidad
Y mucha gente, hay No gente que no tiene. tiene familia y que el que lo visita es un Un amigo, amigo. o una enamorada que no tiene un grado de afinidad, o un enamorado, en fin. Entonces, sí es una afectación al día a día en el penal, que en algunos de ellos, por el hacinamiento, no puedo trabajar, no recibo visita, puede condicionar reacciones no deseadas. Ujú. General, algo que también está haciendo este decreto supremo es organizar algo que no se había visto en otros estados de emergencia, ¿no? Porque se separa a través de estos comités de trabajo multisectoriales que quizás sí le da un poquito más de orden a lo que vendría a ser un estado de emergencia. ¿Usted opina lo mismo? ¿Cómo lo lee? Sí, yo creo de que este decreto supremo que establece el estado de emergencia, a diferencia de los anteriores, contiene medidas positivas que por lo demás han estado siendo reclamados por muchas personas, incluyéndome, como por ejemplo hacer un trabajo más efectivo para el control del territorio. Sí. Es una forma de achicar la cancha a la Sí, delincuencia. si me permite, para que los televidentes lo tengan claro, ¿no? Son comités de trabajo multisectoriales, de coordinación, que digamos es uno más general, de inteligencia, de sanción y de comunicación, ¿no? Son esos 4 ejes que están allí bien determinados y que de alguna manera organizan el trabajo para este estado de emergencia. Así es. Entonces, como decía, aparte de que se establece una estrategia de ocupar el territorio, se fija también un trabajo mucho más coordinado entre los actores. Y es una cosa que se estaba reclamando, ¿no? Entonces, a través de estos comités, incluyendo el de fiscalización, lo que se hace es concentrar los esfuerzos de los diferentes actores del Estado, del sector público, en busca de un solo objetivo, que es en este caso luchar contra la criminalidad. Por ejemplo, yo miro con simpatía este comité de informativo de comunicaciones, porque como lo dije en algún momento también, el anterior gobierno, la anterior administración, no tenía una política comunicativa, lo cual es una deficiencia grave en una era, en un mundo donde las informaciones constituyen un arma esencial, incluso para la guerra y para la lucha, ¿no? También veo, digamos, con agrado de que se le ha dado mayores facultades a la policía, como para poder ingresar incluso a algunos hogares que se juzgan sospechosos, o algunos espacios que se juzgan como sospechosos, en un mayor control de las armas, de los pirotécnicos. Entonces yo creo que son cosas positivas, sin que esto me lleve a pensar, por supuesto, que el estado de emergencia es la solución de los problemas de criminalidad. Vamos a escuchar justamente lo que ha dicho el ministro del Interior temprano a propósito de cuál va a ser la prioridad a partir de ahora en adelante, y eso lo podemos analizar más adelante en el contexto también de lo que ha sido el mensaje del Premier en el Congreso de la República. Así que vamos a escuchar justamente al ministro Tiburcio respecto a la prioridad que va a tener, en este caso el Ejecutivo, que va a ser la inteligencia policial. Escuchemos. Audio. Vamos a tomar zonas de mayor incidencia delictiva. Se ha tomado una decisión de que solamente deben transitar una sola persona. Se va a hacer el control en todas las partes de las avenidas, de las troncales, donde va a estar tanto el personal de tránsito acompañándonos con las municipalidades, porque ese control de los vehículos menores lo tienen las municipalidades. Bueno, vamos a retomar lo que ha sido la participación del ministro del Interior más temprano, ¿no? Él ha dicho que aquí la prioridad va a ser la inteligencia, bueno, y además el tema del control territorial en todas las zonas. Pero también hay algo muy importante que ha dicho el Premier durante su discurso para solicitar el voto de confianza, ¿no? Que se va a reforzar con efectivos altamente especializados en inteligencia operativa, sobre todo en las comisarías a nivel nacional. Esto es importante porque estamos hablando de algo que se venía reclamando desde hace mucho tiempo, general, que es mayor inteligencia policial. Así es. La inteligencia policial es una necesidad que se tiene que potenciar y cubrir. Tiburcio es un especialista en este campo, pero yo encuentro una propiedad adicional a lo que se ha dicho, ¿no? Conforme lo señala el decreto supremo que declara el estado de emergencia, se crea un comité de inteligencia. Así es. Pero vea,
Una cosa es la inteligencia operativa, que es la que ejecutan los órganos tácticos de la policía para descubrir bandas, organizaciones. Y otra cosa es la inteligencia estratégica, que constituye, en este caso, el Comité de Inteligencia, que es para guiar las decisiones de Estado. Y esta es una cosa muy importante porque en la medida en que esta inteligencia, que es el conocimiento de cómo se desenvuelve el fenómeno delictivo frente al estímulo, frente digamos, a la arremetida del gobierno, tiene que haber reacciones, obviamente, en este caso del oponente, que es la criminalidad. Entonces, este comité lo que tiene que hacer es compulsar en forma diaria cómo evoluciona el fenómeno para darle seguramente las respuestas que se juzguen en ese momento convenientes. Y lo que también es importante analizar es estas otras medidas que señala el mismo decreto y que ya hemos escuchado como, por ejemplo, las asociaciones de moteros no están en contra, ¿no? El caso de llevar a 2 personas en una moto está prohibido. Sin embargo, también en la mañana, alcalde, y se lo pregunto a usted porque colegas suyos han estado reclamando también. Temprano tuvimos, por ejemplo, en Buenos Días, Perú, a su colega del RIMA que decía que sí, que no pueden haber 2 motos, dos acompañantes, 2 personas en una moto. Pero no hay sanción. O sea, se prohíbe, pero no hay sanción. Entonces, ¿de qué sirve imponer una prohibición de esa naturaleza? Sí, lo que pasa es que cada una de las restricciones tiene que ir acompañado obviamente con una capacidad de fiscalización. Ahí lo que nosotros hemos puesto como propuesta es que puedan darle las facultades también de ese tipo de fiscalización a nuestros inspectores de tránsito. Esa es una facultad que tiene el día de hoy la policía de tránsito. Nosotros nos encargamos de los vehículos menores, dígase los mototaxis. Entonces, eso es en el ámbito local, nada más. Pero por el estado de emergencia podemos colaborar con la Policía Nacional con respecto al tema de la fiscalización de las motos lineales. Con lo que tú dices con respecto al tema de los moteros, yo he estado muy reflexivo sobre esto, pero cuando el Estado, cuando un gobierno pone una restricción a los conductores, que todos manejamos vehículos, lo único que hacemos es acatar. Cuando nos dice, no puedes ir con una polaridad, si no sacas tu permiso, lo acatamos. Si nos dice, tienes que poner cinturón, lo acatamos. ¿De cuándo aquí se debate una restricción? ¿De cuándo aquí, como se sucedió en la declaratoria de emergencia anterior, un ministro de transporte negociando, sí, de este color, sí, la placa más arriba? Por favor, si el gobierno ha tomado una decisión, nosotros tenemos que acatarlo. Y como peruanos, si no se hace, debe haber una sanción ejemplar. Así de sencillo, porque estamos frente a una crisis muy grande de inseguridad, en donde todos los peruanos tenemos que tener una línea. Este es un buen intento. Esto de verdad a mí me parece muy interesante porque es muy detallado. Incluso señala a los gobiernos nacionales y subnacionales en la acción misma del control territorial, algo que no teníamos anteriormente. Y cuando íbamos a conversar con el ministro del Interior, bueno, acá, bueno, sí, espérense un ratito, muchachos. Acá dice los gobiernos subnacionales de la jurisdicción. Es decir, estamos incluidos en la estrategia del control territorial. Pero en este caso en específico de los moteros, no es caer justamente en lo que decíamos más temprano, que es volver sobre una iniciativa que no ha dado ningún resultado en declaratorias de emergencias anteriores. No ha dado ningún resultado porque no han tenido la fiscalización suficiente y la fuerza del gobierno para poder hacer cumplir. Yo propuse, por ejemplo, que se prohíba, antes que saliera la norma, porque hemos insistido y acá ha sido un buen escenario para poder hablarlo, de que se prohíba totalmente los cascos polarizados. ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? Que no, que me cae el sol, que los rayos, etcétera de cosas. Salió una norma, algunos cumplieron, algunos no. Y hoy que solamente se puede ir en un solo vehículo, una sola persona en un vehículo lineal, me parece que tiene que acatarse. Y sobre la marcha, revisar las cosas que se puede perfectamente corregir, pero no desde el inicio venir a negociar con el gobierno de qué cosas quiero hacer y qué cosas no quiero hacer. Señor Caparrós. Mira, a mí me parece... Entiendo el punto del alcalde y estoy de acuerdo en la parte en que no se pueden negociar las restricciones. Si son necesarias, hay que aplicarlas. A mí, más que el concepto de si funciona o no 2 en una moto, me preocupa la capacidad de ejecutar. O sea, las motos no deben pasarse la luz roja, las motos no deben cruzarse entre los carros, las motos no deben ir por la vereda.
Y sin embargo es algo que vemos todos los días. O sea, no tenemos ni siquiera ahorita, desde la policía, la capacidad de controlar el tráfico tal cual está, en las condiciones que tiene hoy y que están reglamentadas, sin estado de emergencia y sin nada. Entonces, ¿por qué podemos pensar que podemos dar un paso más, ¿no?, y comenzar a fiscalizar otros temas? Creo que si bien también la declaratoria y las reglas que han puesto en el estado de emergencia, coincido con lo que ha dicho Danilo, coincido en que hay mensajes interesantes, sobre todo hay un mensaje que creo que hace tiempo se reclamaba, que es sentir que alguien está a cargo, que alguien quiere hacer algo, ¿no? Ese es un mensaje importante. Pero también creo que en ese ánimo este estado de emergencia no se ha enfocado y se ha abierto bastante, ¿no? Se habla de trata de personas, se habla de minería ilegal, se habla de controlar, se habla de entrar también por los celulares, a los mercados ilegales, todas seguramente cosas urgentes, pero la verdad es que la policía no tiene personal suficiente y no tiene personal suficiente capacitado, porque no es que podamos contar con los 120.000 o 130.000, o sea, personal capacitado que puede enfrentar todos estos retos, ¿no? Entonces, creo que ha debido ser más enfocado, ir a un tema importante, extorsión, ir a sicariato, y darle vuelta a todas las medidas hacia esos focos, y no distraer, en este momento al menos, en 30 días, en tantos temas. La problemática de la minería ilegal, la problemática de la trata de personas, es totalmente diferente, requiere otros esfuerzos y otras estrategias que pueden distraer y que al final nos puede pasar lo de las motos, que no va a haber quien fiscalice o no va a ser suficiente o va a durar 3 o 4 días. Bien, tenemos que hacer una pausa muy chiquitita, pero cuando regresemos vamos a estar analizando esta otra parte que también restringe el estado de emergencia, que son las concentraciones. Y ya hay voces que están llamando a preocupación respecto a las movilizaciones que se habían convocado para este fin de semana. Regresamos con eso. Seguimos aquí en 2025, estamos con el alcalde de San Juan de Lurigancho, con el ex viceministro de Justicia y también con el general en retiro, que vamos a seguir conversando y vamos a hablar también de estas otras restricciones que implica estar en un estado de emergencia. Vamos a escuchar justamente qué fue lo que dijo esta mañana el premier Álvarez respecto a las concentraciones, las movilizaciones, que también van a tener que solicitar permisos y estamos en un contexto bastante complicado porque se vienen fiestas, se vienen reuniones, pero también se vienen manifestaciones. Lo escuchamos. Hemos tomado como referencia un indicador de defensa civil. Espectáculo deportivo o no deportivo masivo es aquel que tiene más de 3.000 convocados. Esos espectáculos necesitan necesariamente, o actividades, necesitan necesariamente del permiso, ya sea de la municipalidad o de la policía. Por el derecho a la protesta, por ejemplo, que está restringido, al estar restringido también el derecho a la reunión, el derecho subsiste. O sea, un Estado no puede desconocer y eliminar el derecho. Lo que hace es restringir la actividad. Los que están ahora reunidos en el Congreso no son más de 300. Pero en ese caso no puede ejercerse ninguna represión porque no están actuando con violencia. Bien, así están las cosas para el tema de las movilizaciones, pero no es lo único que va a haber en estos días, ¿no? Van a haber espectáculos deportivos, sí, porque se vienen encuentros futbolísticos, espectáculos religiosos, o mejor dicho, actividades religiosas como la procesión del Señor de los Milagros, fiestas, el Día de la Canción Criolla, Halloween. De hecho, comentábamos más temprano que en las redes sociales ya estábamos viendo cómo algunas instituciones, algunas empresas estaban cancelando ya sus eventos porque no sabían si iban o no a tener la posibilidad de realizarlos. Entonces, esas son las reglas que nos está poniendo ahora el Ejecutivo. Sin embargo, no parece igualitario, no equitativo. El mismo ministro decía, en el caso de los mineros artesanales, bueno, ellos no están haciendo nada malo, están ahí tranquilitos en la puerta del Congreso. Mira, yo creo que la aclaración que ha hecho ahora sobre lo que se considera masivo ayuda un poco, porque la norma cuando sale un poco ciega, o sea, masivos, ¿qué es masivo? O sea, 200 personas en determinadas circunstancias podría ser un evento masivo, ¿no? Ahora que nos pone la valla en 3.000, ya la pregunta en realidad se va al otro lado.
de qué sirve, digamos, la regla de los conciertos, porque efectivamente ese tipo de eventos ya requieren permiso, ¿no? Y probablemente se lo van a dar porque son eventos que ya están pagados, que digamos, van a requerir también personal policial. Entonces ya como que la norma se desdibuja, o sea, lamentablemente lo que da estas declaraciones es una apariencia de improvisación, ¿no? De, oye, vamos a restringirlos. Y a la hora que han comenzado, digamos, a aterrizar la idea, oye, pero es que se viene Halloween, es que se viene la canción criolla, se viene esto, y encima, bueno, vamos a poner a 3.000, entonces ya 3.000, en realidad va a ser lo mismo. Vamos a tener la misma cantidad de eventos que se tenían todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, otra vez, enfoque en lo que queríamos lograr y no haber abierto tanto la cancha restringiendo o agarrando tantos temas, sino simplemente enfocarse simplemente en un problema puntual y atacarlo. Es que si son las motos, si careta, la extorsión, ir para ahí, al control de ese tránsito, al control de los lugares, y algo que me parece que se va a hacer y que es importante son los operativos focalizados, ¿no? Donde la inteligencia te diga que realmente vas a encontrar a extranjeros indocumentados, a personas con requisitorias, en fin. Eso creo que es lo que más resultado va a dar, porque de alguna manera, todos lo sabemos, digamos, Lima no es tan grande como para no saber en qué lugares, por lo menos de manera masiva, puedes encontrar a gente dedicada a la delincuencia. Alcalde. Sí, hay algunas acciones que podrían ayudar a que estos eventos se realicen sin ningún problema. El control de identidad, perfectamente. Nosotros hemos conversado hace buen rato con el ministro del Interior anterior. Los permisos además los da la municipalidad. Nosotros damos los permisos, tienen que pasar por una serie de requisitos de defensa civil, el número de personas, el número de vigilancias, el aforo, entre otras cosas. Entonces, pero, por ejemplo, usted fuera de cámara nos decía, a mí me salen protestas a cada rato. O sea, si viene un señor a decirle, bueno, me voy a juntar aquí con 200 personas en la puerta de la municipalidad a protestar en contra de usted, ¿me da permiso? En este estado yo no tengo ningún problema que preocuparse con nosotros. Yo no tengo un problema con eso. Pero sí hay algo que es cierto, es que esta declaratoria de emergencia sí tiene el espíritu, y debería tener el espíritu, de concentrarse en la lucha con lo que nos está doliendo y pesando más, que es el sicariato, el crimen invisible. Y no ha hablado, por ejemplo, de algunas medidas que me hubiera gustado ver aquí. Por ejemplo, la protección, las medidas de protección a los jueces y fiscales. No se dice mucho de eso. Entonces sería importante anotar las cosas que necesitamos que la estructura del Estado de Justicia lo tenga. Segundo, ahora también, al igual que la declaratoria de emergencia anterior, nos dice, pero háganlo con su presupuesto. Nosotros no tenemos money. Aquí plata no hay, acción sí hay. Ahí es una equivocación. Y yo le he dado una alternativa en la reunión que tuvimos con el presidente. El Ministerio del Interior no va a poder ejecutar todo su presupuesto. Es imposible que pueda ejecutar entre noviembre y diciembre un porcentaje muy grande que va a terminar diluyéndose en el Estado y que ha sido, digamos, destinado a la lucha contra la criminalidad. La propuesta que hemos hecho nosotros es que ese presupuesto se le entregue a las municipalidades para que las municipalidades puedan hacer adquisiciones más rápidas y el porcentaje de esas adquisiciones llevárselo a la Policía Nacional, que está necesitando el día de hoy recursos. Otra cosa que también nos ha sucedido, el Ministerio del Interior ha dado recursos a las municipalidades para la lucha contra la delictividad y la seguridad, pero en el año 2024 esos recursos servían para logística y para personal. Ahora solamente para personal. Es decir, puedo contratar al sereno, pero no le puedo comprar su uniforme. Nada. Entonces, hay muchas cosas que se pueden corregir y en el detalle pueden dar mejores resultados. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa chiquita. Vamos a seguir conversando con nuestros tres invitados, pero cuando regresemos vamos a tener una entrevista, gracias a nuestra compañera Tatiana Aleman, que se encuentra justamente en Chile participando de un encuentro periodístico sumamente importante para conocer qué es lo que está pasando en el tema de la criminalidad en ese país. Un espejo en el que sin duda tenemos que mirarnos los peruanos. Regresamos. Seguimos aquí en 2025 y sus palabras finales, general, respecto a este estado de emergencia, respecto a lo que hemos escuchado más temprano en el Congreso de la República y lo que se espera para los próximos meses. Bien, gracias. Primero, lo hemos dicho, el estado de emergencia no es la solución de los problemas de la criminalidad. Lo que yo avisoro es de que probablemente a una mayor presión, digamos, en el control territorial, se produzca el denominado efecto globo. Que muchos de los delincuentes que operan en Lima
puedan en algún momento migrar a lugares que no están en estado de emergencia. El otro efecto que podría ocurrir es de que la criminalidad va a responder en algún momento y va a encontrar una fisura de seguridad y va a aprovechar eso para cometer uno o varios actos de criminales, espectaculares, ¿no? Y probablemente con eso va a tratar de deslegitimar y desprestigiar la política del gobierno. Entonces, frente a eso, lo que debe hacer el gobierno, creo yo, no es permitir de que esto sea una guerra entre policías y maleantes. Yo creo que la principal maniobra es tratar de hacer de que sea una guerra entre el Estado y la sociedad con los maleantes. Y para eso tiene que involucrar a la sociedad, lo cual, por supuesto, significa que tiene que dar señales claras que puedan forjar una relación ciudadano-Estado, pero basada en la confianza. Y este es un trabajo, digamos, de cara al futuro, un trabajo permanente, porque el estado de emergencia va a tener un régimen carcelatorio. Ahora, finalmente, ¿cuál es la solución? La solución pareciera simple, pero es compleja. Hay que retirar a todos los malhechores de las calles. Hay que llevarlos a la cárcel o hacer de que se vayan. Y en segundo lugar, constituir las bases de una sociedad mejor, que tenga una relación solidaria, de respeto a las leyes, de respeto al prójimo, porque de hecho que una seguridad ciudadana fuerte no requiere demasiados policías ni fiscales, sino de cultura y de una buena aceptación de la convivencia humana. Y muchísimas gracias. 30 segundos cada uno, por favor, para terminar. Mira, primero presupuesto. Creo que lo que dijo el alcalde hace un rato es importante. Si no se hace una inversión inmediata y vamos a cargarle a cada institución que lo haga con sus propios recursos, va a estar complicado. Si bien es poco el tiempo, creo que se pueden hacer inversiones de mediano plazo que ayuden desde las alcaldías o del ministerio a mejorar. Segundo, si esto da algunos resultados, las cárceles que ya están explotadas van a explotar más. Temas como los grilletes, temas como sacar a personas, digamos, con delitos menores. Tiene que comenzar a haber espacios donde podamos comenzar a recluir a estas personas peligrosas. Si no, vamos a trasladar un problema y lo vamos a llevar simplemente a otro sitio. Y creo que de los próximos 30 días, volver al tema de enfocarnos, ver qué está resultando y en eso enfocar en los siguientes meses. Alcalde. Sí, yo quisiera aprovechar esos 30 segundos para proponer una medida que se ha colocado y que se ha hecho en otros países, por lo menos en México y en Brasil, que está resultando bien, que es el control de los penales a través de la tercerización de la administración. Yo lo que he visto el día de hoy en el INPE es que el INPE es una coladera. Celulares, tarjetas de chips, UCBs, notas extorsivas, ahí, todos los días. Entonces, creo que hay que acercar el debate por lo menos para saber si podemos tener este modelo público-privado, por lo menos en los pabellones de alta peligrosidad. Por lo menos, acercar el debate. ¿Cuánto cuesta un preso mantenerlo en nuestro país al año? $2.500. ¿Cuánto cuesta en una cárcel tercerizada? $5.000. ¿Cuánto cuesta capturar un delincuente y regresarlo nuevamente a la cárcel? Muchísimo más. Acerquemos el debate y tengamos una propuesta. Muchas gracias a los tres por haber venido el día de hoy. Conmigo será hasta mañana muy temprano en Buenos Días Perú. Nos vemos.